Y para crecer en nuestra fe, creo que es muy importante, muy necesario aprender a fortalecer la palabra de Dios en nuestros corazones. Así que, por favor, te voy a pedir que me acompañes a un pasaje bíblico en Habacuc, capítulo 2, versículo 2, que dice así: Y el Señor me respondió y me dijo: escribe esta visión, grábala sobre unas tablillas para que pueda leerse de corrido. La visión va a tardar todavía un tiempo, pero su cumplimiento se acerca y no dejará de cumplirse. Aunque tarde, espera que llegue, porque vendrá sin falta, no tarda ya. Aquel cuya alma no es recta es arrogante, pero el justo por su fe vivirá. Bueno, en este pasaje me llama mucho la atención que no dice que el justo vivirá por la fe, sino por su fe. Porque a todos se nos ha dado una medida de fe, dice las Escrituras. Por lo tanto, el desafío es usar esa fe, usar cada uno esa fe conforme a la que se nos ha dado. Romanos 14:22 dice: ¿tienes tú fe? Tenla para contigo delante de Dios. El problema es que a veces queremos que otras personas usen su fe para beneficiarnos a nosotros. Es por eso que muchas ocasiones vivimos en una codependencia con ciertas personas que creemos que son las únicas que van a ser escuchadas delante de Dios, porque su fe es más fuerte, porque su fe es más eficaz, y estamos pidiendo oración siempre a otras personas y nos olvidamos que Dios nos ha dado a nosotros una fe que funciona también, excepto si no la usamos. Y de pronto corremos el riesgo de convertirnos en personas tan tacañas espiritualmente hablando que no queremos gastar nuestra fe. Pero no nos olvidemos que también tenemos un grado de fe que se nos fue dada. A ti también te escucha el Señor. De manera que si no usamos nuestra fe, sería como tener piernas pero andar en sillas de ruedas. No usar la fe es como tener ojos pero vivir con una venda para no gastarnos la vista. Date cuenta, eso es absurdo. Y hay una porción de fe que debemos estimularla, que debemos fortalecerla y hacerla crecer, porque esa fe es la que agrada a Dios cuando es ejercitada, cuando la usamos. Acompáñame a Marcos 11, versículos 22, que dice: Jesús les dijo: tengan fe en Dios, tengan fe en Dios. Mira, cada vez que Jesús trató con la gente, te vas a dar cuenta que siempre trató con la fe de las personas. La Biblia dice, por ejemplo, que Abraham se esforzó en su fe para obtener lo que Dios le había prometido. De tal manera que el patrimonio que nos dio el Señor es la fe. Es por eso que tenemos que usarla. El Señor le dijo a Pedro en una ocasión: mira, Pedro, Satanás me pidió permiso para zarandearte, pero yo he rogado, escucha, dijo, yo he rogado que tu fe no falte. Jesús no pidió otra cosa para el momento difícil en la vida de Pedro más que aquello que lo podía sostener en medio de una crisis, en medio de una temporada oscura de su vida. Y Jesús consideró que aquello que lo sostendría era precisamente la fortaleza de su fe. Y lo mismo ocurre con nosotros, porque puedes estar enfermo, puedes estar en quiebra, te pueden quitar tu casa, pudieras perder el empleo, pero si el diablo, si tu enemigo no logra quitarte la fe, entonces tienes todo para seguir adelante. Escucha, si tu enemigo no logra enfermar, no logra quebrar y no logra quitarte la fe que Dios te dio, entonces tienes todo para seguir adelante. Y te vas a dar cuenta también que muchas personas que llegaron enfermas, pero tuvieron un encuentro con Jesús, por su fe es que fueron sanos. Otros que llegaron en pecado, por ejemplo, María Magdalena. El Señor le dijo a esta mujer que por su fe sería salva. Otro hombre, por ejemplo, que llegó pidiendo un milagro para recibir la vista, el Señor le dijo: conforme a tu fe te será hecho. Este hombre, aunque estaba ciego, él tenía fe. Estaba enfermo, sí, pero tenía fe.
estaba en quiebra, pero tenía fe. Eso significa que pudieras no tener muchas cosas en esta vida, pero si tienes fe en Dios, puedes lograr lo que lograron aquellos hombres y mujeres que escribieron con sus vidas la historia bíblica. Entonces, si tienes fe, puedes escribir la mejor historia de vida que no han logrado ni siquiera tus generaciones pasadas. Y no importa cómo estés saliendo de esta pandemia, no importa cuántas pérdidas hayas tenido en este periodo oscuro y difícil, no importa cuántas experiencias frustrantes hayas podido pasar, si tienes fe, tienes lo indispensable para salir adelante. Por eso te recuerdo de un hombre llamado Gedeón en la Biblia. Gedeón, dice la Escritura, que lo único que tenía eran 300 hombres para pelear contra un ejército de más de 200,000. Si te das cuenta, la disparidad era enorme. 300 hombres contra un ejército de más de 200,000. Y la Escritura dice que estos 300 hombres tomaron unas vasijas de barro y las usaron como un armamento de guerra. Y parecían que no tenía sentido, pero eran lo único que tenían a la mano. Pero aunque tenían algo que parecía inútil para la pelea, para la guerra, sí tenían algo indispensable. Ellos tenían una fe para obedecer a las instrucciones de Dios. Y eso les valió la victoria que experimentaron. Esa noche que parecía que el pronóstico era una muerte segura, una devastación segura. Así que de verdad te animo a que en este tiempo difícil algo que no descuides sea el fortalecimiento de tu fe. Estar conectado en este momento a esta transmisión de verdad te ayuda tanto a la fe, porque la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y algo extraordinario ocurre en tu interior cuando tu fe es alimentada de algo que viene del cielo. Cuando tu fe toma la palabra para volverse a levantar, y aunque las circunstancias te digan que es imposible, que no se puede, de pronto esa fe es una voz interior detrás de todas las circunstancias que te grita que hay algo que debes seguir probando, algo que debes seguir intentando nuevamente. Y eso lo produce precisamente la palabra de Dios en tu vida. Por eso es tan importante cuidar cada palabra que entra por nuestros oídos, pero también cada palabra que sale de nuestra boca. Mateo capítulo 12, versículo 36 dice la Escritura: pero yo les digo que en el día del juicio, cada uno de ustedes dará cuenta de cada palabra ociosa que haya pronunciado. Ahora, aquí la pregunta es, ¿qué es una palabra ociosa? Es muy simple. Es aquella que no produce nada en la vida. Aquella palabra que no crea cosas buenas. Aquella palabra que no cambia circunstancias adversas. Dice la Escritura que es de toda palabra inútil la que vamos a darle cuentas a Dios. Por eso, cada vez que decimos tener fe, pero a la vez sacamos palabras como, uy, esto ya no tiene solución. Esto de verdad ya nos llevó la chiflada. Esto es imposible. Pues ojalá sí, o a lo mejor no, o quién sabe. Mira, tenemos que identificar cada expresión que sale de nosotros, porque podemos estar exhalando duda. Porque así como cuando recibes una llamada telefónica de un número desconocido, siempre preguntas, ¿quién es? ¿De parte de quién? Asimismo, cuando vengan pensamientos que desean salir a través de expresiones de duda por nuestra boca, tenemos que preguntarnos de parte de quién estamos recibiendo esos pensamientos. Porque si la palabra que va a salir de tu boca viene de un pensamiento cimentado en la fe, entonces ese pensamiento nunca te hará hablar de quiebra, ni de fracaso, ni de ruina. ¿Por qué? Porque la fe que viene de la palabra de Dios nunca te va a decir que te vas a morir. Nunca te va a decir que te vas a quedar sin comer. La fe que viene del cielo nunca te va a anunciar un fracaso. Nunca tu fe te va a anunciar una ruina o una enfermedad.
No, al contrario. Tienes un Dios de vida, tienes un Dios de abundancia, de bendición. Por eso la fe en la palabra de Dios la puedes reconocer porque siempre te dice que vas a salir adelante. La fe en la palabra quizá te podrá llevar pues a la verdad, que es la voluntad de Dios en nuestra vida. La fe en la palabra de Dios la puedes reconocer porque te dice que esto que estás viviendo no es todo en la vida, que podrán haber crisis en el mundo, pero que en tu casa no va a haber necesidad. La fe te dice que por la llaga de Cristo Jesús fuiste curado. Esa es la voz de la fe. Esa es la voz de Dios. Esa es la voz que debes de declarar. Esa es la palabra que tienes que hablar, porque esa es la palabra que produce. Esa es la palabra no ociosa. Esa es la palabra productiva en tu vida. Por eso debemos aprender a dejar que nuestra fe hable. Pero para que nuestra fe hable, debemos aprender a escuchar primero la voz de Dios, la voz de la palabra de Dios. Así que hagamos un pequeño ejercicio. Cierra tus ojos un momento, ahí donde estés. Ahora te hago una pregunta. ¿Qué es lo que ves en 5 años en tu vida? En las cosas materiales y en las cosas espirituales. Ahí donde estás con tus ojos cerrados, ¿qué estás viendo en tu familia, en tu vida personal, en tus proyectos? Tanto en lo material como en lo espiritual de aquí a 5 años. ¿Qué estás viendo? Bien, abre los ojos ahora. Y te hago una pregunta. ¿Qué viste? ¿Viste a tus hijos enfermos? ¿Viste a tus padres morir? ¿Te viste mendigando? ¿Te viste afligido? ¿Te viste empobrecido? ¿Te viste sin empleo? ¿Te viste estrecho, carente? Quizá alguno me diga, pastor, es tanto mi problema en esta pandemia que lo único que vi en 5 años es crisis. Pero te voy a decir algo. Lo que estamos viviendo en México es muy parecido a lo que Israel como pueblo de Dios vivía. Pero Israel nunca vivió sin crisis. Sin embargo, siempre vemos a Dios sacándolos de crisis constantemente. Por eso te puedo decir con toda seguridad, Dios nos va a sacar a nosotros, su pueblo, aquí en México, de toda crisis también. Segunda de Corintios 4:13 dice, pero en ese mismo espíritu de fe y de acuerdo a lo que está escrito, creí, por lo tanto hablé. Nosotros también creemos y por lo tanto también hablamos. Aquí la Escritura dice que alguien que está viviendo en la fe habla lo que cree. Pero si a veces, aunque crees, por miedo no lo hablas, o por miedo al que dirán, por miedo a que te juzguen como loco, porque la mente no renovada a veces no entiende la fe bíblica. Por tanto, no esperes que todo el mundo entienda lo que estás haciendo cuando estás obedeciendo a un impulso de fe. Además, tú vives por tu fe, no por la fe de los demás. Y eso ocurre. Cuando tienes fe y por fe, por ejemplo, tú dices, miren, todo va a salir bien. Siempre van a haber personas que te van a decir, ¿cómo puedes decir eso? ¿Que no estás viendo el tamaño del problema que tenemos? Pero tu fe responde y habla por tu boca y entonces dices, no estoy viendo el problema. Yo veo a Dios en medio del problema. Porque la Escritura dice que caminamos por fe y no por vista. De seguro que te van a decir, qué loco estás. Pero ¿sabes qué? Sí estás loco. Sí estás loco porque así es el Evangelio. El Evangelio es locura, dice la Escritura, para los que creemos. Mira lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 1 y 2. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. En este pasaje me llama mucho la atención esta frase, buen testimonio. Si recordamos un poquito, uno de los requisitos que en el libro de los Hechos se buscaron en aquellos quienes iban a formar un equipo para servir en la iglesia, la Biblia dice que se escogieron varones de buen testimonio. ¿Por qué? Porque el buen testimonio para Dios es la capacidad de poderle creerle a su palabra. Imagínate lo que significa para Dios que cuando escogió a Abraham, 1 entre 1000, sin haberlo visto con sus ojos naturales, sin haberlo
escuchado con sus oídos naturales, le creyó a la palabra que Dios le dio, las instrucciones que Dios le dio, le creyó. Quizá Abraham no había tenido la mejor conducta, pero otros que con toda su buena conducta quizá no le creyeron. ¿Quién crees que agradó más a Dios? Ahora, Abraham, aunque le creyó a Dios, cometió muchos errores. Su esposa Sara cometió errores. No fue Sara, por ejemplo, la que le dijo a Abraham, acuéstate con mi sirvienta, y vaya que el otro ni tardo ni perezoso dijo, pues creo que tienes razón. Yo también lo siento de Dios, de parte de Dios, acostarme con la sirvienta, y dicho y hecho, lo hizo. Pero tampoco, bueno, no fue Abraham la que presentó a Sara como su hermana para salvar el pellejo mintiendo. Pero además, ¿qué podríamos decir de David o quizá de Sansón? Quizá todos ellos aparecen en el libro de Hebreos como personas que agradaron a Dios, no por su conducta quizá, sino porque agradaron a Dios por su fe, por su fe. Ahora, tienes que considerar esto. Esto de tener fe no niega que debamos caminar en rectitud, por supuesto. Porque de algo que debemos tener mucho cuidado es que este concepto no te haga pensar que la fe sustituye una vida correcta, una vida íntegra. Por eso es que te digo que sí debemos caminar en santidad, por supuesto que sí, pero no sin creerle a Dios, no sin fe, porque la fe agrada a Dios mucho más de lo que tradicionalmente pudiéramos pensar. Ahora, si yo quiero agradar a Dios con mi fe, lo primero que tengo que hacer es esperar algo, anhelar algo que no tengo. Si quiero agradar a Dios, lo primero que debo saber es que una vida de fe es aquella que siempre espera algo. Entonces, siempre que estoy esperando algo y que estoy trabajando en ese algo para obtenerlo, creyendo en Dios, me va a motivar a ejercer esa fe que tanto le agrada a Dios. Por lo tanto, voy a decir algo que no parece congruente, pero que es muy necesario considerar. Escucha. Gracias a Dios por las crisis, porque las crisis crean el ambiente perfecto para esperar algo mejor de lo que estuviera ocurriendo en ese momento presente. Y a eso de esperar algo mejor del cielo, a Dios le agrada. Porque la fe es certeza, es pleno convencimiento de lo que aún no veo, de lo que aún no tengo, pero sé que tendré, pero sé que ya viene, porque sé que nada la puede detener. El hombre no puede detener lo que la fe puede producir. Las circunstancias no pueden detener lo que Dios está generando a través de la fe para mi vida. ¡Wow! ¡Qué poderoso es ejercer fe! Porque es la herramienta que Dios usa en la tierra para sacarte de crisis, para levantarte del suelo, para abrirte puertas, para crear nuevos tiempos, para hacer caminos, para producir lo mejor en tu futuro. Porque mira esto, lo que tienes hoy es producto de tu fe del ayer. Y lo que vas a tener el próximo año, lo estás generando hoy, con la fe que hoy estás ejerciendo. Por eso es que si te atreves hoy a ejercer tu fe, lo que vas a disfrutar el próximo año, lo estás conquistando por tu fe el día de hoy. Porque Hebreos nos deja claro que fe es lo que se espera, no lo que ya tenemos. Es esa convicción de levantarte todos los días creyendo que ese es el día de tu milagro, que ese es el día de tu provisión, que ese es el día de la conversión de ese familiar. Eso es fe. Y si vives así, eso es fe, vives por fe. Porque la fe tiene que ver con aquello que esperas, número uno, y número dos, con la convicción de lo que no ves, pero que crees que verás. Así que digamos que lo malo de la fe, por si hay algo malo, es que no sabes cuándo va a ocurrir lo que esperas. No sabes que si dejas de creer hoy, quizá ese milagro ya estaba programado para llegar mañana. Pero si te mantienes creyendo y mañana no pasa nada, te arriesgas a hacer el ridículo delante de la gente que no entiende tu fe.
Por eso es que en esta comunidad no esperes que alguien tenga lástima de ti y te diga, pobrecito, este de plano nació para perder. No, jamás, nunca. Porque eso no desafía tu fe. Eso solo te mantiene en la esclavitud de antiguos paradigmas mentales. Pero en medio de esta comunidad, lo que sí tienes que esperar es ser desafiado con la palabra de Dios. Es ser catapultado a otro nivel de conquista en tu vida personal por fe. Porque te vas a dar cuenta que cuando Jesús se encontró con personas que tenían una fe nula o una fe débil, Jesús no los condenó, pero tampoco los justificó. Lo que hizo Jesús es que los levantó, los impulsó, los desafió. Cada vez que Jesús se encontró con alguien que sentía que era como una gallina picoteando el suelo, Jesús les dio vuelo. Jesús los remontó, nos levantó a las alturas. Jesús nunca lloró con nadie su estado de mediocridad, nunca. No, y hoy tampoco lo va a hacer, porque su deseo va a ser siempre sacudirnos, será siempre despertarnos para avanzar y para obtener lo que Él ha ganado para nosotros en la cruz. Porque créeme, Jesús no pagó tanto dolor en la cruz para que vivamos igual, una vez que lo hemos conocido. Jesús no pagó un precio tan alto para nosotros seguir pensando igual, sumidos en la misma condición de siempre. Pero a cambio lo que tenemos que entender es que el medio para lograr salir adelante, independientemente de cómo esté nuestra economía, de qué es lo que digan las estadísticas de la pandemia, de la crisis y de todas estas implicaciones, es la fe en Cristo Jesús, la fe en su palabra. Si algo responde Dios, es a nuestra fe. Si algo le agrada a Dios, es nuestra fe. Aun cuando no lográramos absolutamente todo lo que estamos esperando o lo que anhelamos por fe en esta tierra, el mayor bien que logramos cuando hacemos las cosas con fe y por fe es agradar a Dios. Es entonces cuando, a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestros errores, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de nosotros, porque le estamos creyendo. Hebreos 11:16 dice la Escritura: por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Es maravilloso lo que dice este pasaje, porque lo que nos está enseñando aquí es que a pesar de ser hombres y mujeres llenos de defectos, llenos de errores como seres humanos que somos, Él no se avergüenza que lo llamemos nuestro Dios. Él no se avergüenza de llamarse Dios de Abraham, aunque Abraham falló. Dios no se avergüenza de llamarse Dios de Sansón, aunque Sansón pecó. Dios no se avergüenza de José, aunque José murió creyendo y nunca miró en esta tierra su promesa cumplida. Porque mira, si tú estuvieras enfermo de muerte y vivieras creyendo por tu sanidad, pero aún con todo murieras de esa enfermedad al no ser sano por ese milagro que estuviste esperando, te hago una pregunta: ¿cuál es el problema? Si por haber creído obtendrás algo mucho mejor que ser sano físicamente, y es sentarte a la diestra de Cristo por haber alcanzado buen testimonio delante de Él. Eso es muchísimo mejor que haber sanado físicamente. Porque quizá haya personas que murieron pensando que serían sanos, pero qué glorioso ese día en que murieron creyendo, y cuando cerraron sus ojos terrenales y abrieron sus ojos espirituales, ¡oh! Qué glorioso día mirar el rostro de aquel que adoraron, el rostro de aquel que vivieron y murieron creyéndole que un día lo iban a volver a ver. Por lo tanto, si tú te has mantenido creyendo, aun cuando quizá no has obtenido todavía aquello por lo cual estás creyendo, tienes que saber esto: Dios se siente orgulloso de ser tu Dios, porque el vivir creyéndole a Él le agradas en su corazón.